Muy buenas tardes, hermanos, una vez más, que Dios me los bendiga. Bienvenidos a todos los que ya están aquí, ¿verdad? Yo sé que siempre hay alguien que anda corriendo un poquito tarde, entonces al ratito van a llegar los que van a llegar, ¿verdad? Pero estamos agradecidos, hermanos, una bendición de Dios estar aquí, como siempre. Hermanos, siempre digo, ¿verdad? Porque en veces, hermano, hay achaques ya de salud. Y de repente, hermano, como que anda pensando, ¿será que voy? Porque no me siento tan bien. Pero, hermanos, aquí estamos. Mientras que, hermano, podamos estar aquí, hay que estar aquí. ¿Verdad, hermano? Porque para nosotros es una bendición. ¿Verdad, hermanos? Reunirnos como hermanos en el Señor, que hemos tenido la misma experiencia. Y por eso, hermanos, estamos aquí para gozarnos. Así es que también, ¿verdad? Hay alguno que a lo mejor no puede llegar ahora. Bienvenidos los que nos están viendo por las redes, ¿verdad? Que esté el programa en vivo, para que usted lo sepa, en dado caso de que no puede llegar, pues puede vernos en vivo también. Bueno, vamos a leer, hermano, esa escritura, Salmo 24. Dice así la palabra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Hermano, no, nada más aquellos que han tenido un encuentro con Dios pueden decir, Jehová es Rey. Dios es Rey. ¿Verdad? Para una persona, hermano, que todavía no ha llegado a ese punto de que puede entender, pues, ¿será que Dios existe? ¿Verdad? Yo no creo que haya Dios. Hay muchos, hermanos. Y algunos de nosotros así estuvimos también. ¿Verdad? Pero, hermanos, Dios quiere que le conozcamos. Ahorita estamos teniendo, hermano, una clase que aquellos que no la han tomado, pues es bueno que la tomen. Mi experiencia con Dios. Aquellos que ya tomaron enraizado. Otra clase muy buena, hermano. Bueno que la tomemos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ¿cuántos han tenido experiencias con Dios? Nada más el que le conoce. ¿Verdad? Porque después, hermano, de que atraviesa una situación y, hermano, y supo y experimentó de que Dios estaba con él en esa experiencia, ahora tiene experiencia con Dios. ¿Qué experiencias, hermano, Dios nos da? Y déjeme decirle, hermano, que cuando todo está bien, muy raro tenemos experiencias con Dios, a menos que seamos constantes, en todo tiempo podemos tener experiencias con Dios. Pero en lo difícil, hermano, ahí es donde tenemos unas experiencias, hermanos, tan bonitas, porque Dios siempre se aparece en todas las situaciones, hermanos, que nosotros podamos experimentar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por esa experiencia que tú nos has dado de llegarte a conocer. Sabemos, Señor, que tú eres el único, mi Dios, que te revelas para que tengamos experiencias contigo. Señor, en el mundo, Señor, el ser humano, los seres humanos buscamos experiencias, pero todas esas experiencias, aunque algunas son agradables y bonitas, pero nunca se comparan con la experiencia que podemos tener contigo. Padre, gracias por esa experiencia y la que hoy vamos a tener, mi Dios, mientras que te alabamos, te adoramos, cuando estamos puestos, mi Dios, en este lugar, en un mismo pensamiento,
viendo, Señor, de que tú nos estás escuchando. Padre, y cuando te adoramos de todo corazón, tú te haces presente en estas experiencias de reunión. Gracias te damos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar en Éxodo capítulo 5. Hermanos, como pueden ver, ya vamos a tener la celebración de nuestras naciones, nuestras culturas después del servicio, así que no se vayan, por favor, aunque no trajeron nada, va a haber mucho para comer. Hay comida belicenia también, mi esposa hizo comida belicenia, así que no se lo pierdan. Vamos a estar en Éxodo capítulo 5, estamos estudiando los primeros 12 capítulos del libro de Éxodo. Y las últimas 2 semanas hemos estado estudiando este encuentro que Moisés tuvo con Dios. En los capítulos 3 y 4 hemos visto una conversación de Dios con Moisés, donde Dios le revela a Moisés que lo ha escogido para ser su instrumento humano para liberar a su pueblo de esclavitud en Egipto. Y vimos la semana pasada que eso lleva a Moisés a una crisis de fe. Él duda que él es la persona correcta. Pero Dios le afirma: yo estaré contigo y tú solo vas a ser mi instrumento. Y le da a su hermano Aarón para que sea su mano derecha. Pero primero le dice: anda primero a hablar con los líderes judíos para conseguir su apoyo. Y ahí es donde vamos a retomar el estudio de hoy. Vamos a estar en los primeros 9 versículos del capítulo 5, pero voy a leer al final del 4 para ponerlo en contexto. 4 del 29. Éxodo 4, les voy a pedir que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Éxodo 4, del versículo 29, y voy a leer hasta el 5:9. Dice la palabra de Dios: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo y a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Jehová. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrileros del pueblo que lo que tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí misma la paja, y les impondrás la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuirás nada, porque están ociosos. Por eso levantan voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Y agrávese la servidumbre sobre ellos, para que no se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias por esta instrucción que nos has dejado en tu palabra. Gracias por tu palabra de la redención de tu pueblo de la esclavitud. Y nos puede ver un anticipo de la redención de Cristo Jesús de la esclavitud del pecado. Ayúdanos, Padre, ayúdanos que a través del poder de tu Espíritu podamos escuchar, entender y aplicar tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. El título del mensaje de hoy se titula La anatomía de la incredulidad.
porque en la respuesta del faraón a la mensaje de Dios podemos ver las características de un corazón incrédulo, de una persona que no cree en Dios. Pero antes creo que noten al final del capítulo 4 cómo se debe responder cuando sí se cree en el mensaje de Dios. Dice el capítulo 4, 21, dice que el pueblo creyó y alabaron a Dios, se inclinaron y adoraron a Dios. Los líderes judíos, el pueblo judío responde la manera que debemos responder cuando escuchamos el mensaje de Dios. Y noten, hermanos, que el pueblo aún está bajo esclavitud, el pueblo aún está en opresión, pero ya creen en esa promesa y adoran. Aún no han sido liberados, aún están viviendo en esclavitud, pero escuchan el mensaje de Dios y lo adoran. Eso significa que confían y crean en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Tenían fe en lo que Dios les estaba diciendo. Estaban seguros de que serían liberados, y esta es la respuesta de un corazón que cree en Dios, de un corazón que cree en las promesas de Dios. Se inclina y adora a Dios a pesar de lo que estamos pasando, demostrando que Dios nos ama. Creemos que tiene un plan perfecto para nosotros y que nunca nos abandona. Pero después, inmediatamente después, vemos que Dios nos muestra cómo responde un corazón que no cree, un corazón incrédulo. Nos muestra cómo responde en la respuesta del faraón. Y ahí podemos ver la anatomía de un corazón incrédulo. Y estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy, las 3 características de incredulidad. Primero, desprecio por la persona de Dios. Después, desobediencia por la palabra de Dios. Y finalmente, desconsideración hacia el pueblo de Dios. Vamos a comenzar. El primer punto, la primera característica de la incredulidad, desprecio por el pueblo de Dios. El capítulo 5 comienza con Aarón y Moisés delante del hombre más poderoso del mundo, el faraón, el rey de Egipto. Y dice el versículo 1, que llegaron a la presencia de faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice, deja ir a mi pueblo y a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Y cómo responde a la palabra de Dios? Con total desprecio. Dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Esta es una pregunta profunda. Es una pregunta tan profunda que es el hilo que conecta todo el libro de Éxodos. Dios revelando quién realmente es. Y es una pregunta que todos debemos confrontar. Es una pregunta que todos debemos responder en nuestras vidas. ¿Quién es Dios para nosotros? Y la manera que respondemos a esa pregunta tiene consecuencias eternas. La manera que respondes a esa pregunta determinará dónde vas a pasar para la eternidad. Quiero comencemos contestando esta pregunta: ¿quién es Dios? Para nosotros, como una iglesia bautista de Sur, nos afirmamos al fe y mensaje bautista. Y eso es lo que define nuestras doctrinas, que si se profundiza mucho esto en las clases que tomamos de enraizados, que hablan de la doctrina que seguimos, que a propósito, hermanos, yo como pastor me da un tanto gozo de todas las personas que están tomando los estudios ahora que comenzaron de mi experiencia con Dios y enraizados. Esa es una iglesia saludable, una iglesia que está creciendo en la palabra de Dios. Y coincidentalmente el estudio de hoy, del enraizados de esta semana, era ¿quién es Dios? Esto es lo que nos dice nuestra doctrina, lo que afirmamos en esta iglesia. ¿Quién es Dios? Dios es un ser inteligente, espiritual y personal. El creador, redentor, preservador y gobernador del universo. El Dios eterno y trino se revela a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, con distintos atributos personales, pero sin división de naturaleza, esencia o ser. Creemos en el Dios trino, un Dios. No creemos en 3 dioses, es un Dios que se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. No son dioses distintos, sino un Dios con 3 personajes, 3 funciones. Todos tienen la misma naturaleza de divinidad, la misma esencia, el mismo poder. Jesús no es un Dios menor. El Espíritu Santo no es una fuerza. Solo hay un solo Dios que se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este es un Dios omnipotente.
que significa todopoderoso. Es un Dios omnisciente, conoce todo, tiene conocimiento absoluto, su sabiduría es infinita. Es omnipresente, que significa está en todo lugar, en todo tiempo. Es un Dios eterno, trasciende el tiempo, no tiene principio y fin, no es un ser creado. Creemos en el Dios inmutable, el Dios que nunca cambia, el mismo ayer, hoy y siempre. Y hermanos, en la palabra de Dios podemos conocer a este Dios. Pero este Dios, como mencioné, es un Dios sobre la naturaleza, es un Dios de mente infinita. Nosotros tenemos mentes finitas. Nunca vamos a conocer completamente quién es Dios. Si tú dices que conoces quién es Dios, entonces estás tomando el lugar de Dios. Nuestras mentes no pueden comprender quién es Dios. Pero sí podemos conocer a Dios un poco más cada día. Cada vez podemos conocer más de Dios. Pero el misterio de Dios, dice la palabra, que hay cosas que no vamos a conocer hasta que lleguemos en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo creamos por fe, que caminemos por fe. No vamos a conocer la plenitud de quién es Dios, pero podemos conocer lo suficiente para caminar con Dios, vivir para Dios y honrarnos con nuestras vidas. Y eso es lo que Dios nos pide. Mientras estemos en este mundo, caminar con Dios, vivir de una manera que lo agrada. Y eso lo hacemos estudiando con su palabra. Y podemos pasar mucho tiempo estudiando este tema de quién es Dios. Si no han tomado las clases de Enraizados, mi experiencia con Dios, les animo mucho que lo tomen la próxima vez que se da. Pero noten, hermanos, que cómo contesta Faraón. ¿Quién es Dios? Está diciendo, ¿de quién me hablas? ¿Quién es este Dios del que me hablas? Y se puede palpar la actitud despectiva del Faraón cuando está hablando. Y hermanos, el corazón de incredulidad, hay un profundo desprecio por quién es Dios. Y muchas veces la raíz de ese desprecio es ignorancia. Y eso es lo que dice el Faraón, versículo 2 dice, yo no conozco a Jehová, no conozco a Yahweh, no sé este Dios en que me hablas. El Faraón no cree en Dios porque no conoce al Dios verdadero. Ahora, hermanos, el Faraón y los egipcios eran personas religiosas, eran personas espirituales. Adoraban a muchos dioses, muchas deidades. Vamos a ver eso cuando entremos a las plagas. El faraón conocía muchos dioses, él mismo se consideraba un dios. Adoraban a dioses, ofrecían sacrificios, hacían rituales, creían en milagros, creían en fenómenos sobrenaturales, tenían magos. Los egipcios les interesaba inclusive la vida eterna después de dejar este mundo. Cuando los reyes egipcios morían, se les enterraba con sus pertenencias personales, porque se pensaban que lo van a necesitar para el más allá. La muerte simplemente se consideraba una transición de esta vida a la otra. Por eso se les enterraba con sus cosas de lujo, comidas, con sirvientes, figuras de sirvientes, con provisiones. Estaban interesados en la vida después de esta vida. ¿Por qué menciono eso? Porque igual como hoy, el faraón se podía considerar una persona espiritual, se podía considerar una persona religiosa, pero aún así dice, ¿quién es Dios? Aún así no conoce al Dios verdadero. Y ese es el mundo en que estamos viviendo hoy, hermano. Hay muchas personas en este mundo que te dirían, yo soy una persona espiritual, pero no conocen a Dios. Hay muchas personas que decían, yo soy una persona religiosa. Hay bastantes personas religiosas en este mundo, pero no conocen al Dios verdadero. Hay muchas personas que hacen sacrificios a dioses, pero no conocen al Dios verdadero. Inclusive, hermanos, hay muchos que van a la iglesia todos los domingos, pero no conocen al Dios verdadero. Ese es el mundo en que vivimos. Hay muchos que van a la iglesia, disfrutan los servicios, las alabanzas, los mensajes los motiva, pero no se les enseña quién es el Dios verdadero, así que no conocen al Dios verdadero. No niegan que existe Dios, no niegan que hay un Dios. Hay muchas personas que dirían que creen en Dios, pero no conocen a Dios. Ayer estuvimos reunidos con unos amigos y estábamos escuchando los himnos de todos los países de los que estaban ahí, y me llamó la atención que todos los países, todos los himnos nacionales mencionan a Dios.
Inclusive el de Colombia nos habla de el que fue crucificado en la cruz, el que murió en la cruz. Crecimos con esto, conociendo que Dios existe, Dios es verdadero, no se puede negar a Dios. Sin embargo, muchos no conocen a Dios. Y esa palabra conocer significa una relación íntima, personal con Dios. Es conocerlo a través de su palabra. Muchos crecimos creyendo en Dios, pero aún así es muy posible que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque han sido engañados en creer en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Han sido engañados en creer en un Dios construido a la imagen del hombre, un Dios que va según lo que nosotros queremos, un Dios que es como Santa Claus, que le da regalos a todos. Es el Dios que el mundo quiere. Que no importa cómo te comportes, Dios te va a tratar bien, y si Dios te trata mal, entonces ese no es el Dios que yo quiero. No puedo creer en un Dios que es vengativo, que un Dios que siempre está enojado, que siempre anda buscando a quien castigar. Ese no es el Dios ese es el Dios que el mundo enseña. No conocen al Dios santo, al Dios eterno, al Dios trascendiente, al Dios soberano. No conocen al Dios que sí ama a todos, pero también es justo y recompensa según las obras. Por eso, hermanos, es importante recordar cuando hablemos con las personas de Dios, muchos no van a negar que creen en Dios, pero no conocen a Dios. Tienen una falsa idea de quién es Dios y se ponen excusas para no creer en el Dios real. ¿Cómo puedo creer en un Dios que permite que los inocentes sufran? ¿Cómo puedo creer en un Dios que envía a las personas al infierno? Y dicen estas cosas como excusas de no creer en el Dios verdadero. Y piénsenlo bien, hermanos, si ese fuera el Dios verdadero, yo creo que ustedes también lo rechazarían. Yo no quiero un Dios que solo anda buscando a personas a quien castigar. Es una de las razones que yo no entregué mi vida a Cristo hasta los 30 años. No quería seguir un Dios vengativo, enojado, injusto y sin amor. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que adoramos. Ese no es el Dios que servimos. Ese no es el Dios que seguimos. Ese no es el Dios que compartimos. Nosotros creemos en el Dios de amor, pero en el Dios de justicia. Creemos en un Dios que no desea que nadie perezca, dice la Biblia. Dios no envía a nadie al infierno. Cada quien va al infierno por su propia decisión. Al contrario, Dios ama al mundo. Dice la palabra que no desea que nadie perezca y es paciente. Él creó la manera para que tú y yo podamos ir al cielo. Él no nos va a enviar al cielo, al infierno. Él no quiere que vayamos al infierno. Hermanos, el infierno no fue hecho para los humanos. El infierno fue hecho para Satanás. Pero ahí van a terminar todos los que lo siguen también. Dios nos ama, que mandó a su Hijo a morir por nosotros, pero cada quien tiene que tomar su decisión de seguirlo. Y el que no lo toma por su propia decisión, continúa caminando hacia el infierno. Dios ama al mundo. Ese es el Dios que amamos. Un Dios que nos vio en nuestra condición de pecadores. Y dice la palabra que sintió compasión y lloró y hizo algo por ello, mandó a su Hijo. Porque todos nacimos separados de Dios, condenados a estar separados de Dios. Y mire que dice Efesios 2. Al principio, Efesios 2 nos dice que todos nacimos muertos en nuestros pecados y delitos. Eso habla espiritualmente muertos. Pero después nos dice quién es el Dios real que creemos. Dice Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ese es el Dios que nosotros seguimos. Ese es el Dios que muchos no conocen. Ese no es un Dios vengativo. Yo conocí al verdadero Dios hasta que conocí a este Dios rico en misericordia, de gran amor. El Dios que me ama tanto que entregó a su Hijo por mi vida y por la vida de todo pecador. El faraón rechaza este mensaje de Dios porque no conoce al verdadero Dios. Lo rechaza por ignorancia. Dice, ¿quién es Dios? Yo no conozco a este Dios que estás hablando. Y esa ignorancia se revela en su indiferencia. Mire que dice, no solo dice no conozco a Dios, también dice no me interesa en conocerlo. Versículo 2 dice, ¿quién es Jehová para que yo lo oiga? No me interesa conocerlo. Ya me imagino al faraón ahí con la mano cruzada. ¿Quién es este Dios?
Yo me interesa conocer a ese Dios, yo estoy bien. A veces encontramos personas así, y les hablas de Dios. ¿Qué me interesa a mí ese Dios? Yo estoy bien con mi propia vida. Y eso es indiferencia, porque la indiferencia y la ignorancia van mano en mano. Las personas más indiferentes a Dios son los que no conocen a Dios. Pero la indiferencia, hermanos, no es una opción cuando conoces al Dios verdadero. Tal vez no lo crees, pero la indiferencia no es una opción. O lo amas y lo sigues o lo rechazas. No es una opción. En Santiago 2 nos dice que es imposible conocer a Dios y creer y quedar indiferentes. Santiago 2, 18 y 19 dice, pero algunos dirían, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está diciendo? Si tú tienes fe, te va a demostrar. No vas a quedar independiente. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esas son las dos opciones. El que cree lo demuestra con sus obras. El que cree también lo puede rechazar y va a temblar en temor de él. Hermanos, si tú conoces a Dios, no vas a ser indiferentes a Dios. El conocer a Dios verdadero demanda una respuesta. O respondes con buenas obras, pero no eres indiferente. Los demonios aquí dice, creen en Dios, pero no quedaron indiferentes, huyen de Dios. Y aquí no me estoy refiriendo a indiferencia, hermanos, cuando tenemos un tiempo de sequía espiritual. Todos pasamos por esos tiempos. Todos tenemos esos días que venimos a la iglesia, que servimos, que cantamos, pero no sentimos ese fuego que sentíamos antes que conocíamos a Dios por primera vez. Eso es normal. Eso es parte de la vida, de las altas y bajas. Todos lo pasamos. Eso no me estoy refiriendo. Lo que estoy hablando aquí es una total indiferencia, un total desprecio hacia Dios. Y hay muchas personas, hermanos, que viven todas las semanas. Unos van a la iglesia, pero son indiferentes a Dios. Hay muchas personas que asisten regularmente a la iglesia, tal vez porque les forzan a ir, tal vez por costumbre, tal vez por impresionar a otra persona, pero todo el tiempo están pensando, ¿cuándo va a terminar esto? Todo el tiempo están, ¿por qué estoy aquí? Esto es tan aburrido. Y hay que admitir, hermano, hay veces los sermones son aburridos. Hay veces los pastores son aburridos. Hay veces yo mismo me aburro con uno de mis sermones cuando, ay, pobrecito la gente que estaba allí hoy. Te cuenta que terminó un pastor de predicar y se paró en la puerta y pasan todos, buen sermón, pastor, excelente, pastor. Y después llega un joven y dice, pastor, ese es el sermón más aburrido que he escuchado. Y siguen y se va a dar la vuelta, regresan la línea y va y dice, pastor, ese sermón estaba muy largo. Regresa otra vez, pastor, ese sermón no servía para nada. Y le dice a otro señor, no te preocupes de él, dice, él no está bien de la mente, él solo repite lo que todos dicen. Dice. Hermano, es cierto, la iglesia a veces puede ser aburrido, el sermón tal vez puede ser aburrido, el pastor puede ser aburrido, pero Dios no es aburrido. Y no tenemos que cambiar su mensaje para hacerlo más aceptable. No tenemos que poner un show para mantener a las personas entretenidas. Tenemos que predicar al verdadero Dios y permitir que Él obre en el corazón del incrédulo. El faraón aquí no sabía la profundidad de su pregunta cuando dice, ¿quién es Jehová? Y la manera que responde revela que no conocía al Dios verdadero. Pero hermanos, vamos a ver en los próximos capítulos, Dios se va a asegurar de que Él sepa quién es el Dios verdadero. Y cuando lleguemos al final de este estudio, el faraón conocerá quién es Dios. Vamos al segundo punto. Ya vimos la primera característica de la anatomía de la incredulidad, desprecio por la persona de Dios. El segundo, desobediencia a la palabra de Dios. Dice el versículo 1 que entran Moisés y Aarón a la presencia de Dios. Hermano, la Biblia hay veces no te da unos detalles que a mí me gustaría saber. ¿Cómo consiguieron audiencia Moisés y Aarón con el hombre más poderoso del mundo? Tal vez tenía conexiones, tal vez podía hablar con las personas, tal vez lo conocían ahí y lo dejaron entrar. No sabemos exactamente cómo lograron audiencia, pero cuando están frente a él, ellos solo están repitiendo las palabras de Dios. Dice, y dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, dejar ir a mi pueblo, dejar ir a mi pueblo.
Aclaran aquí, estas palabras que están escuchando son de Dios. Estas no son mis palabras. Dios aquí le está hablando a ti a través de mí. Yo soy el portavoz de Dios. Lo que estás escuchando es la palabra de Dios. Jehová dice así. ¿Y qué dice el faraón? ¿Quién es Dios para que yo lo oiga? ¿Quién es Dios para que yo lo oiga? Dice, Dios te ha dicho, deja ir a mi pueblo para que vayamos a celebrar, a adorarle en el desierto. Y un paréntesis aquí porque el faraón le dicen, Dios dice, deja a mi pueblo para que vayamos al desierto a un camino de 3 días. Y no están pidiendo nada inusual aquí. Era común darles permiso a los esclavos a ir a adorar a su Dios. Pero si lees los comentarios acerca de este pasaje, muchos dicen que aquí Moisés y Aarón están mintiendo. Quieren engañar al faraón. Quieren que le están diciendo, vamos a ir solo al desierto a adorar y de ahí se van a escapar y no van a regresar. Pero en realidad solo están diciendo lo que Dios les dijo. Se recuerda cuando estudiamos en Éxodo 3, les dice, saquen a mi pueblo. ¿Para qué? Para que vengan al desierto a adorarme. Eso es lo que Dios hace. Dios libera a su pueblo para que lo adoren. Dios te liberó a ti de la esclavitud para que lo adores. Esa es la razón, es el propósito que Dios libera a su pueblo. Regresemos al pasaje. La palabra de Dios del faraón es, libera a mi pueblo. Y dice el faraón, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. No. Básicamente le dice a Dios, no voy a hacer lo que tú me dices. Yo no te tengo que obedecer porque yo no creo en ti. La desobediencia, hermanos, es la combustible que mantiene vivo la incredulidad. Hay muchas razones que las personas dan por no creer en Dios. No puedo creer un Dios que permite tanto mal en el mundo. Creer en Dios no es compatible con la ciencia. La Biblia son historias nada más escritas por hombre. Pero hermanos, podemos dar razones tras razones, yo he escuchado todas, pero en el fondo la verdadera razón que muchos no creen en Dios es porque si creen en Dios, significa que tienen que creer en su palabra. Y si creen en su palabra, tienen que obedecer su palabra. Y no pueden seguir viviendo su vida en desobediencia. Tienen que cambiar su manera de vivir. Y aunque no lo admitan, el incrédulo no quiere creer en Dios. No es que no puede creer en Dios, es que no quiere obedecer a Dios. No quieren tener que responderle a nadie. No quieren vivir según la absoluta verdad de Dios. No quieren un Dios. Ellos quieren ser sus propios dioses. Y eso ha sido la raíz de la desobediencia desde el principio de los tiempos. Adán y Eva desobedecieron porque ellos querían ser sus propios dioses. Dios les dijo, no coman del árbol, del huerto, del conocimiento del bien y el mal. Pero ellos no quieren que Dios les diga qué hacer. Ellos quieren vivir como ellos querían. Ellos querían hacer lo que ellos definan que es lo bueno y el mal. No querían vivir según los estándares de Dios y Satanás aprovecha y ataca ahí. Génesis 3, 4 y 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y que seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En su forma básica, la desobediencia es no creer en Dios. Es no creer en la palabra de Dios. Es creer que sabemos más nosotros que Dios. Es creer que nuestra palabra es mejor que la de Dios. Es creer que nuestros pensamientos es mejor que la de Dios. Es creer que nuestros caminos es mejor que la de Dios. El incrédulo sabe que si cree en Dios, tiene que darle el trono de su vida a Dios. Y eso significa que no puede vivir en desobediencia. Así que pone las excusas, pero en realidad el no creer en Dios, hermano, no es un problema intelectual. No es un problema que no puedo entenderlo. El problema es un problema de un corazón desobediente que no quiere creer en Dios. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad no es un problema de la mente, es un problema del corazón. La incredulidad no es la incapacidad de comprender, es la falta de voluntad para creer.
La incredulidad no es una debilidad de fe, es la oposición a la fe. La incredulidad no es porque no se puede creer, sino que no se quiere creer. La incredulidad, hermanos, es un corazón que se rehúsa a someter a la palabra y la verdad de Dios. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos 2 características de la anatomía de la incredulidad: desprecio por la persona de Dios, desobediencia a la palabra de Dios, y ahora vamos a ver la desconsideración hacia el pueblo de Dios. La respuesta del faraón al escuchar el mensaje de Dios: se enoja y se desquita con el pueblo de Dios. Versículo 4: entonces el rey de Egipto dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Y en vez de liberar al pueblo, le aumenta su trabajo, le aumenta la opresión. Versículo 7 dice: de aquí en adelante no daráis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan su misma paja. Aquí vemos la tercera característica de la incredulidad: el menosprecio hacia el pueblo de Dios. El que se opone al Dios invisible muchas veces, hermanos, se desquita con el pueblo visible de Dios. Jesús nos advirtió de esto. Juan 15, 18 y 20 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y esto es lo que vemos en el pasaje de hoy a partir del versículo 6. El faraón descarga sus frustraciones, descarga su incredulidad sobre el pueblo de Dios. Les aumenta sus trabajos. Les dice: vayan a conseguir su propia paja. La paja era esencial para hacer ladrillos fuertes. Se podía hacer sin ladrillos, pero cuando se están secando se pueden quebrar. Así que si querían tener su cuota de ladrillos, tendrían que tener paja. Normalmente se les traía paja para hacer sus ladrillos. Ahora tienen que ir a buscar sus pajas y hacer sus ladrillos. Y dice el versículo 8 que se les mantuvo su misma cuota. No se les disminuyó la cuota. Era un trabajo duro, pesado, miserable, pero ahora sería aún más, porque tendrían que ir por su propia paja, tendrían que mantener su propia cuota. Y nos dice el versículo 9, aquí que el faraón, ¿por qué se está haciendo esto? Dice el versículo 9: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. El faraón no conoce a Dios, se rehúsa a obedecer a Dios y ahora oprime más a Dios porque creen en Dios. ¿Para qué? Para que no atiendan palabras mentirosas. Quiere demoralizar al pueblo con más trabajo, con opresión, para que dejen de creer en Dios. Quieren que diga: Dios no es justo. Es muy difícil caminar con Dios. Prefiero ser un esclavo en el faraón que ir libre y estar haciendo trabajo pesado. Lo que vemos aquí, hermanos, es una ilustración de cómo el pecado mantiene al pecador en esclavitud. Cómo el pecado mantiene al pecador en esclavitud. El pecado les convence a las personas de que seguir a Dios es una carga muy pesada. Es una mentira de Satanás que quiere mantener al pecador bajo esclavitud. Porque la verdad, el pecado es la carga más pesada que puede tener. El pecado es lo que nos mantiene bajo opresión. Noten aquí, hermanos, el faraón es un ejemplo de la esclavitud del pecado. El versículo 4, 5, 7, 9 y 11, todos hablan: más trabajo, más duro, trabajen, trabajen. El pecado siempre exige más, el pecado siempre demanda más, el pecado siempre impone más cargas. Un comentarista dijo: el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te mantendrá ahí más tiempo de lo que quieres quedarte y te costará más de lo que quieres pagar. Como el pecado, el faraón dice: trabajen, 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 no hay descanso. Pero eso no es el Dios, hermanos. Dios dice lo opuesto. ¿Qué dice Dios? Vengan a buscar descanso en mí. Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. El pecado oprime, el pecado impone más carga, el pecado
demanda demasiado. Pero llegar ante Dios, el verdadero descanso de las cargas, se encuentra cuando encontramos a Jesús. El faraón aquí, hermanos, es un ejemplo de la crueldad, de la incredulidad, que descarga sus frustraciones sobre el pueblo de Dios. Pero hermanos, quiero dejarles con unas palabras de aliento. Si eres un hijo de Dios, si eres atacado, oprimido, perseguido, cargado, es porque Dios está obrando grandemente a través de ti. Si una iglesia está sufriendo, si una iglesia está bajo opresión y persecución, es que Dios está obrando grandemente. Y siempre recuerda, hermanos, que igual que en los días de Moisés, esto es una batalla mayor que está ocurriendo aquí. Es una batalla celestial. Lo que estamos observando aquí es una batalla no de carne y hueso. No es una batalla entre Moisés y el faraón. Es una batalla entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Es una batalla entre el Dios de los israelitas y el Dios de Egipto. Y eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas cuando Dios envíe las plagas. Dios va a estar demostrando quién es el verdadero Dios, quién es el Dios soberano, quién es el Dios sobre todos los dioses falsos. Hermanos, este mundo se aleja más y más de Dios cada día. Y eso significa que va a aumentar el desprecio por el pueblo de Dios. Hoy en día, si apoyas los principios bíblicos, eres considerado intolerable, indeseable, hasta peligroso. Yo creo, hermanos, que estamos entrando en una nueva era en este país de mártires, de creyentes que van a morir por promover y predicar principios bíblicos. Ya lo estamos viendo. Pero no tenemos que temer, no nos agüitemos, no tiremos la toalla, porque el resultado de esta batalla ya está determinado. Y el Dios verdadero ya ha triunfado sobre el Dios del mundo. Y si tú has entregado tu vida a Cristo, eres partícipe de esa victoria del Dios verdadero sobre el mundo. Romanos 8:21 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores de aquel que nos amó. Y más adelante dice, nada, no hay nada en este mundo creado que te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Hermano, en su respuesta de este mensaje, el faraón nos revela la anatomía de la incredulidad. Podemos ver en su respuesta desprecio por la persona de Dios. ¿Quién es Dios? Desobediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué yo tengo que hacer lo que dice Dios? Y desconsideración para el pueblo de Dios. Les aumenta el trabajo y se desquita con el pueblo de Dios. Si tú estás aquí y aún no conoces al Dios verdadero, tal vez no niegas que existe Dios, tal vez disfrutas los mensajes, tal vez disfrutas las historias, tal vez te sientes bien cuando sales de la iglesia, pero si nunca has tenido un encuentro personal con Dios, si nunca has entregado tu vida a Dios, no conoces a Dios, no conoces al Dios verdadero. Tal vez conociste a Dios hace mucho tiempo, tal vez ya entregaste tu vida a Dios, pero los afanes de la vida están apagando ese fuego de Dios. Tal vez has estado viviendo en desobediencia o viviendo una vida que sabes que no es lo que Dios desea para ti. Tal vez tienes algo en tu corazón que no te ayuda a adorar a Dios plenamente. Tal vez las cargas de este mundo te han agobiado tanto que estás pasando por una sequía espiritual. El único que te puede dar descanso es Dios. Dice la palabra, lo vimos, que acérquete a mí todos los cansados, todos los agobiados, y yo os daré descanso para vuestras almas. Vamos a ponernos de pie. Te invito a que pases adelante y adores a Dios, aún en medio de las cargas que estás pasando. Si necesitas oración, hay personas aquí que pueden orar por ti. Si Dios ha hablado en tu corazón, necesitas hablar con Él. Ven adelante, arrodíllate a Dios, no tengas pena. Y si necesitas oración, y si necesitas decir, yo no conozco a Dios, yo sé quién es Dios, yo no dudo que existe Dios, pero yo no tengo esa relación con Dios, yo nunca he entregado mi vida con Dios, te podemos explicar qué es eso, y hoy puedes conocer y tener ese encuentro personal con Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Dios, por tú eres un Dios de promesas, Señor, cumplidas.
Te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos fortaleces con tu Espíritu, Padre. Ayúdanos, Padre, a creer en ti, a creer en lo que no podemos ver. Ayúdanos, Padre, que aún en las tormentas de la vida podamos confiar que tú estás obrando. Ayúdanos, Dios, a conocerte como el Dios de milagros, el Dios que provee. Ayúdanos, Señor, a conocerte como el Dios de amor, que nos amó tanto que dio a su Hijo para morir por nosotros. Si hay alguien aquí que está pasando por una jornada, una valla en su vida, que este sea el momento que pueda mirar arriba y decir: Dios, ayúdame a acercarte a ti y descargar mis cargas y vivir esa vida abundante que tú moriste para darme. Gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios te ha hablado, no tenga pena, pase adelante entre este canto. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres camino, cumples promesas,
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Celestial, gracias, Señor, otra vez por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, en esos momentos de incredulidad, en esos momentos cuando no podemos comprender por qué están pasando las cosas. Ayúdanos, Padre, a siempre acordar que aunque no te podamos ver, tú estás obrando. Y tu palabra nos dice que tú eres fiel, nunca nos abandonas. Ayúdanos, Padre, a sentir tu presencia cuando no te podamos ver o sentir. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, un par de anuncios. Vamos a orar por los alimentos. No se vayan, hermanos, por favor. Queden a compartir con nosotros, aunque no traigan algo. Hay suficiente comida, así que no se vayan. Segundo, los niños ya están aquí de regreso. Por favor, no tomen más ni menos niños de lo que trajeron. Y tercero, vamos a salir todos. This door over here, Pastor Rich. Can everybody come in here? We pray here or we go there? Ok, vamos a ir afuera y vamos a orar allá afuera. Amén. Vamos a cantar un canto más y nos vamos. Amén. Dios le bendiga. Salvador, restaurano, avívalo, que se llene tu